Generalmente nosotros pensamos que somos el foco de atención del mundo entero. A menudo nosotros creemos que todos los demás están pensando en nosotros todo el tiempo, ¿verdad? En cómo nos vemos, en cómo estamos vestidos, en cómo me miraré manejando mi auto, cómo me miraré entrando a mi casa, cómo los demás me están viendo. Pero generalmente los demás no están pensando en nosotros, mis hermanos. Están pensando en cómo ellos son vistos. Generalmente los demás están pensando en cómo ellos son el foco de atención del mundo entero. Todos nosotros lo relacionamos con nuestra vida y con nuestra historia. No sé si te ha pasado a ti, a mí me pasa constantemente. Si alguien dice que en su casa el tomate se comía en rodajas, tú dices que en la tuya se comía en trozos, ¿verdad? Y siempre estás relacionando todo lo que sucede a tu alrededor con tu vida y tu historia, tu trasfondo y tu futuro y tu presente. Pero nuestra pequeña y corta vida solo es una línea en otra historia. Una línea corta, tal vez, breve, tal vez, casi insignificante, tal vez. Pero tu historia y mi historia solo es una línea nada más. Una línea en otra historia. Es la historia de Dios y su gloria y su plan y sus propósitos. La historia que Dios está escribiendo no se trata de nosotros en primer lugar, mi hermano. No es acerca de ti. Lo que te han hecho creer los medios de comunicación social como Facebook y Twitter e Instagram. No te lo creas. No se trata de ti. Tú no eres el héroe de tu propia historia. Tú no eres el foco de atención de la historia. Tú eres una línea en otra historia que es más grande y más majestuosa, que es la historia de cómo Dios está organizando todo para traer gloria a su nombre. Él tiene un plan y su plan es ser glorificado. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ser glorificado por los siglos de los siglos. Y nosotros hacemos bien, mis hermanos, en ver nuestras vidas de esa manera. En ver nuestras vidas no como el centro de la historia y el centro de atención y el foco del universo. No, mi hermano. Nosotros hacemos bien en ver nuestras vidas como una línea en toda la historia que Dios está escribiendo. Tus hijos no son el foco de la historia, el centro de atención. Ellos son líneas, nada más, en esta gran historia. Tu vida, mi hermano, sirve a un propósito mayor. La crianza de tus hijos sirve a un propósito mayor. Tu soltería sirve a un propósito mayor. Tu matrimonio sirve a un propósito mayor. Tu trabajo sirve para un propósito mayor. Los posts en tu Facebook o en tu Instagram tienen que servir a un propósito mayor, más que promoverte a ti y tu propia historia. Tus finanzas, tú las tienes que administrar sabiendo que tú estás para promover esta gran historia que Dios está escribiendo. No construir tu propio reino aquí en la tierra, porque eso es edificar tu vida sobre la arena. Van a venir las tormentas y los vientos y los ríos y todo se va a perder. Literalmente, mi hermano, mi hermana, todo se va a perder. El apóstol Pedro dice que todo será fundido con fuego. Nada quedará de lo que tú y yo hemos aprendido según el mundo que es valioso. Nada quedará. Pero el reino de Dios prevalecerá y la iglesia de Cristo prevalecerá. ¿Cuál es ese propósito para que sirva entonces tu matrimonio y tu vida y tu trabajo y tus finanzas? ¿Cuál es ese propósito que continuamente debemos estar sirviendo, mi hermano, mi hermana? Traer gloria y honor a Dios, a este gran Salvador que nosotros tenemos. Y esto está por toda la Escritura, mis amados hermanos, por toda la Escritura. El Salmo 23, tú y yo lo conocemos de memoria. La mayoría de los creyentes aprecian y valoran ese Salmo. ¿Qué dice el Salmo 23, mis hermanos?
Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Y todo esto nosotros generalmente lo apuntamos hacia quién, hacia nosotros, ¿no es cierto? ¿Cómo Dios me cuida? ¿Cómo Dios me trata bien? Pero ¿por qué hace todo eso el Señor como nuestro pastor? Escucha lo que dice el versículo 3. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Hermano, es para la gloria de su nombre que Jehová te pastorea. No es para que tú edifiques tu propio reino. Él te provee trabajo, Él te provee económicamente para la gloria de su nombre. Cuando andas tú en valles de sombra y de muerte, de temor, de dudas, de ansiedad, de preguntas, Jehová está contigo. ¿Para qué, mi hermano? Para la gloria de su nombre. Al final de la historia, mi hermano, todo Dios lo ha hecho para la gloria de su nombre, para ser exaltado en todo. Incluso en tu enfermedad, incluso en tu debilidad. Todo Dios lo hace para la gloria de su nombre. Y en Efesios capítulo 1, mis hermanos, esto está por toda la Biblia, y yo estaba tentado a incluir 10 diferentes textos y versículos que hablan de que todo Dios lo hace para su gloria. Pero solo escogí uno del Antiguo Testamento, el Salmo 23, que es sumamente conocido, y en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios también. El apóstol Pablo dice que Dios nos ha salvado, mis hermanos, pero Él nos ha salvado con un propósito en específico. El versículo 3 del capítulo 1 de Efesios dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios nos bendijo, versículo 4, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Dios planificó tu salvación antes de que estuviera todo creado. Él te escogió individualmente y específicamente a ti para salvarte, si tú estás en Cristo. Y Él sigue hablando de cómo Dios, versículo 5, nos predestinó, nos adoptó hijos suyos por medio de Jesucristo. Esto es lo más sorprendente. Pecadores y merecedores de todo bien. Pecadores que lo único que merecían era la condenación eterna. Dios los ha adoptado como hijos suyos. No solo no te ha dado el castigo que tú mereces, no te lo ha dado, pero no te deja ir, sino que te adoptó dentro de tu familia. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué nos hizo aceptos en el amado? Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nos ha perdonado también, nos ha redimido. ¿Para qué? En el versículo 6, ¿qué dice, mis hermanos? Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Por qué Dios te salvó? Para su gloria. Para Él ser glorificado por los siglos de los siglos. Tú no eres el centro de la historia. Dios es el centro de la historia. Tus hijos no son el centro de la historia, por más famosos que lleguen a ser. Hay 7,000 millones de personas en este mundo. ¿Cómo nosotros creemos que nosotros somos el centro de la historia? Y de los 7,000 millones de personas que hay en este mundo, todos creen que ellos son el centro de la historia. ¿Y qué dice Pablo aquí? Toda la obra de Dios de salvación, claro, es para nuestro bien, mi hermano. Es para nuestro gozo, es para nuestro disfrute, pero en primer lugar y en última instancia es para la gloria de Dios. Es para que durante la eternidad, tú y yo y millones de ángeles y el resto de la nueva creación estemos maravillados ante este grandísimo Dios que ha salvado a pecadores inmerecedores como tú y como yo. Pero Pablo repite otra vez. Miren el versículo 12. Sigue hablando de que nos ha dado herencia, de que nos ha aceptado, de que nos ha recibido en Cristo Jesús. Versículo 12, Efesios 1:12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Versículo 14. Nos ha dado el Espíritu Santo, que es las arras, la seguridad de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Otra vez. Y Pablo hace como un sándwich aquí en Efesios
nosotros podemos ver dos divisiones generales, Efesios del 1 al 3, que es bastante doctrina, y Efesios 4 al 6, que es bastante práctica. Y en la parte doctrinal, en la parte teológica, el apóstol Pablo hace como un sándwich ahí. Empieza el capítulo 1 y dice que nosotros hemos sido salvos para su gloria, para la gloria de Dios. Y miren cómo termina el capítulo 3, mi hermano. Capítulo 3, versículo 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea, ¿qué, mis hermanos? La gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En todo este plan maravilloso de salvación que Dios ha ideado, todo es para su gloria, mi hermano y mi hermana. Todo es para su gloria. La historia del universo no comenzó contigo. Lamento ser aguafiestas. No. Dios no estaba incompleto y de repente tú llegaste. No. Dios era suficiente en sí mismo y te creó a ti para la alabanza de su gloria. Y yo te voy a decir algo que tal vez sorprende y es un shock para nosotros en este mundo. Dios se glorifica aún en la condenación de los pecadores. Su nombre es glorificado en todo. Su nombre es glorificado en el infierno también. Este tema de Dios y Satanás no es un tema de que Dios gobierna lo bueno y Satanás gobierna el infierno y lo malo y Satanás manda allá. No. Dios se glorifica en todo, mis hermanos. Porque ese es su propósito y al final su propósito se cumple. De principio a fin, la historia del universo no comenzó contigo, ni termina contigo. Comenzó con Dios y para su gloria, y termina y continúa por la eternidad con Dios y para su gloria. Y si nosotros tenemos eso en mente, ¿cuál es la única manera sabia de usar nuestros días en la tierra, mi hermano? Vivir para su gloria. Ya sea que tú comas o bebas o hagas cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Hazlo todo para la gloria de Dios. Los catecismos de antaño generalmente tenían esa primera pregunta: ¿cuál es el fin del hombre? ¿Cuál es el propósito final por el cual el hombre y la mujer fueron creados? Para glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Y en tu glorificarlo a Él, tú eres lleno, tú eres pleno, porque para eso fuiste creado. Es exactamente para lo que tú y yo hemos sido creados. Hermano, hermana, este mundo no se trata, tu vida en este mundo no se trata de escribir tu propia historia, de edificar tu propio reino, de hacer tu propia historia una historia feliz, como nos ha enseñado Disney, ¿no es cierto? Con las princesas de Disney. Y vivieron felices por siempre. El muchacho y la muchacha ahí que se amaron. Dios no existe principalmente para hacer tu historia interesante y alegre. Y Él nos llama a alegrarnos en darle gloria. Pero eso es secundario. Lo primero es darle gloria, mi hermano, mi hermana. Tú existes para participar en esa historia que Dios está escribiendo. Tú eres una línea de toda la historia. Tú eres una línea de toda la historia. Tal vez una línea corta, breve, casi insignificante, casi un pie de página. Al final allá, que nadie lo lee. Pero ¿sabes lo que hace esa línea breve, tal vez casi insignificante? Lo que hace esa línea importante es que esa línea es parte de esta gran historia que Dios está escribiendo. Y por eso vale. Tu vida vale, mi hermano, mi hermana, porque es parte de esta gran historia. Jonathan Edwards escribió: Dios es infinitamente el mayor y más grande de todos los seres. Todas las demás cosas con respecto al valor, importancia y excelencia son como nada en comparación con Él. El máximo propósito de las obras de Dios es la gloria de Dios.
¿Y esto qué tiene que ver con Primera de Timoteo, pastor? Ayúdenos, porque usted empezó con Primera de Timoteo y después se fue por otro lado totalmente. ¿Para dónde va, pastor? ¿Para qué existe la iglesia, mis hermanos? ¿Para qué vienes tú a la iglesia? ¿Qué buscas tú en una iglesia? Primera de Timoteo trata, mis hermanos, de la vida en la casa de Dios, en la iglesia de Dios. Y muchas iglesias hoy están centradas en el hombre y en sus necesidades, ¿no es cierto? Si tú vas a ver la lista de sermones más escuchados, cómo ser feliz, cómo tener cada día plenitud, cómo tener un matrimonio feliz, cómo tener un hogar feliz, cómo Dios está buscando tu felicidad en lo económico, en la salud, en lo familiar, en lo laboral, centrado en el hombre, mi hermano. Y la iglesia está para glorificar a Dios, no glorificar al hombre. La iglesia está para bajar al hombre de ese trono donde el hombre se ha puesto y exaltar a Dios hasta lo sumo. Por eso cantamos y glorificamos a Dios con nuestras voces, mi hermano, con nuestra música. Toda iglesia sana está centrada en Dios y en su gloria. ¿Qué esperas tú recibir cada domingo aquí, mi hermano, mi hermana? Yo quiero que escuches el testimonio de Martin Lloyd-Jones, un médico que dejó su profesión de medicina para ser pastor de una iglesia en el Reino Unido. Escucha lo que él dice. Durante este último año, él ya falleció. Cuando estaba vivo estaba enseñando unas conferencias y él habló estas palabras. Durante este último año he estado enfermo y he tenido la oportunidad y el privilegio de escuchar a otros predicar en lugar de predicar yo mismo. Mientras he escuchado en debilidad física, una cosa he buscado y anhelado y deseado. Puedo perdonar a un hombre por un mal sermón. Puedo perdonar al predicador en todo con tal de que me dé un sentido de Dios. Si me da algo para mi alma, si me da un sentido de que aunque Él es inadecuado en sí mismo, Él está hablando de algo muy grande y muy glorioso. Perdono cualquier cosa en el predicador si Él me da un tenue vistazo de la majestad y la gloria de Dios, el amor de Cristo mi Salvador y la majestad del Evangelio. Hermano, ¿cuál es la función de nosotros como iglesia? Es arrancarte tus ojos del mundo y ponerlos en Cristo. Esa es nuestra función. Todo pasará, mi hermano, en esta vida. Tu apariencia física, hermano, por si no lo había notado, tú te estás poniendo más débil y más arrugado. No importa cuánto lo evites. El dinero va y viene. Los hijos hoy están en la casa, en un cuánto tiempo ya no están. Y tú y yo estamos llamados a arrancar literalmente nuestros ojos de este mundo y ponerlos en Cristo, mi hermano. Y cada domingo, ese es el propósito de la iglesia. Ese es uno de los propósitos de la iglesia. Nosotros haremos bien en seguir el ejemplo del doctor Martin Lloyd-Jones. Pedirle a la iglesia, dame más de Dios. Predícame un Dios grande. Predícame un Salvador grande. Porque mis problemas son grandes. Porque mi ansiedad es grande. Porque mi vida a veces se cae en pedazos. Yo necesito un Salvador grande. Yo necesito un Dios grande. Porque un Dios débil, que solamente existe para obedecer los mandatos que nosotros le mandamos de aquí para arriba, no sostiene a nadie. No guarda a nadie, no cuida a nadie, no protege a nadie. No salva a nadie. Necesitamos ser presentados ante la majestad de Dios, mis hermanos.
La iglesia local no existe para ayudar a cada miembro a seguir escribiendo su propia historia. La iglesia local existe para recordarnos continuamente. Hermano, tú eres una línea nada más en toda esta gran historia que Dios está escribiendo. Como iglesia local, vivimos juntos para la gloria de Dios. Ese es el propósito, mis hermanos, de 1 Timoteo. Yo creo que me acompañen al capítulo 3 de 1 Timoteo. Pablo escribe 1 Timoteo, mi hermano, para ayudar a este joven pastor. Ayudar a este joven pastor a vivir para la gloria de Dios en la iglesia de Dios. Miren conmigo el capítulo 3 de 1 Timoteo, versículos 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Y aquí está el propósito de la carta. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Este es el propósito de la carta, mis hermanos. Que Timoteo sepa cómo debe conducirse en esta casa. ¿Y de quién es esta casa? Esta es la casa de Dios. Esta iglesia que Timoteo estaba liderando en Éfeso, Pablo la llama la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. Hermano, hermana, esta iglesia no es el proyecto personal de Pablo, no es el proyecto personal de Timoteo. Esta iglesia es de Dios, es de Él y es para su gloria. Esta iglesia de Éfeso. Y de igual manera, esta iglesia, Palabra de Vida, esta iglesia no es un proyecto personal o familiar de ninguno de nosotros, mi hermano. Esta es la iglesia de Dios, del Dios vivo y verdadero. Esta es la casa de Dios y existe para Dios, no existe para nosotros. Hermano, aquí no es el lugar de hacerse famoso. Aquí no es el lugar de ser aplaudido. Aquí es el lugar, mi hermano, donde en amor nos recordamos unos a otros que vivimos para la gloria de Cristo, que vivimos para la gloria de Dios, que vivimos para otro reino, mi hermano, no para el reino nuestro. Vivimos para buscar los aplausos de otro que es más grande, infinitamente más grande que tuyo. Tan grande que no hay ni siquiera comparación. Este no es un proyecto de emprendedores. Este no es un proyecto de una compañía terrenal, mi hermano. Esta es la casa de Dios y existe para la gloria de Dios. No es una iglesia perfecta. Timoteo tenía que aprender a lidiar con los problemas del día a día y a manejar los asuntos del liderazgo y a manejar los asuntos de los ancianos y de los diáconos, y vamos a tocar cada uno de esos asuntos que Timoteo tenía que tratar. No es una iglesia perfecta, pero es la iglesia de Dios, es la casa de Dios. Y Dios quiere que esta casa, que esta iglesia se maneje de cierta forma. La iglesia, mis hermanos, es llamada la casa de Dios porque somos una familia. Nosotros formamos parte de la familia de Dios. La palabra del Señor nos dice en Efesios, en Gálatas, que hemos sido adoptados. Los que estamos en Cristo hemos sido adoptados dentro de esta familia. Antes pertenecíamos a la familia de Satanás, ahora pertenecemos a nuestro Dios y Padre eterno a través de Jesucristo. Antes éramos del mundo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora estamos vivos para Dios. Tenemos una familia diferente, un Dios diferente, un Padre diferente, un amor diferente. La iglesia no es solo un edificio donde nos reunimos los domingos. La iglesia somos tú y yo. ¿Y quién gobierna en esta familia? Todas las familias tienen alguien que gobierna, mis hermanos. En algunos gobierna el esposo, en otras la esposa, en otras familias gobiernan los hijos. Todo lo que hacen los hijos, todo lo que dicen los hijos se hace. En otras familias gobierna la suegra, tal vez. Pero en todas las familias hay alguien que gobierna. Y en esta familia, en la iglesia, que es la casa de Dios, Dios gobierna, mis hermanos.
Miren cómo empieza Pablo a escribir a su hijo en la fe, Timoteo. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Y qué dice el apóstol Pablo aquí, mis hermanos? Por mandato de Dios nuestro Salvador. La palabra apóstol, mis hermanos, significa un enviado, un mensajero. Eso es en términos generales. Pero Pablo era apóstol en un sentido bien específico. Había recibido una revelación de Dios que tenía que pasar de generación en generación ahora. Y Pablo no se hizo llamar a sí mismo apóstol como muchos hoy en día, ¿verdad? Que se autodenominan apóstoles. Y hoy hay apostolitis. Por todos lados aparece un apóstol nuevo. Y en California hay una empresa donde venden certificados de apóstol. Usted paga $300 y ya le mandan su certificado de apóstol. Y después paga mensualmente y le siguen mandando títulos de apóstol, ¿verdad? Pablo no se autonombró apóstol. Dios lo llamó, Dios lo escogió a Pablo para que fuera apóstol. Pero Pablo tuvo un trasfondo sorprendente, mis hermanos. Ustedes saben que el apóstol Pablo fue perseguidor de la iglesia antes de venir a Cristo. El apóstol Pablo no solamente, mis hermanos, no conocía a Cristo, sino que su meta era erradicar el cristianismo. Su meta era exterminar a los cristianos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Un día iba montado en su caballo, camino a Damasco, con permisos para seguir encarcelando creyentes, cristianos, hombres y mujeres que son nuestros hermanos y hermanas en Cristo, que estaban aterrados con la presencia del apóstol Pablo. Un día, algún día, estos hermanos te van a contar esa historia cuando llegues a la presencia del Señor. ¿Y qué fue lo que sucedió, hermano? En ese camino a Damasco vino una luz desde los cielos y una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y todo ese impacto de ese poder de Cristo hablando desde los cielos, mi hermano, tiró a Pablo del caballo y lo dejó ciego. Durante los sábados yo estaba enseñando una clase en el Instituto ESER, que tiene la asociación, y en ese instituto me ha tocado enseñar la clase de disciplinas espirituales, y parte de las disciplinas espirituales es el evangelismo, compartir de Cristo. Yo les mandé una tarea: tienen que compartir de Cristo con alguien y después dar el testimonio de cómo respondió esa persona al mensaje del evangelio. Y un hermano se paró y dice: yo le compartí el mensaje del evangelio a este joven y este joven me dijo: no quiero. Entonces yo le dije, dijo este hermano, no te preocupes, Dios es un caballero. Él no te va a obligar. Y yo ahí inmediatamente dije: hermano, espérate. Con el apóstol Pablo, yo no sé si tú consideras caballeroso eso, pero si tú consideras eso caballeroso, Dios caballerosamente tumbó a Pablo del caballo. Dios caballerosamente lo dejó ciego. Y después Dios caballerosamente le envió a alguien y le dijo: tú me vas a hacer de testimonio incluso ante reyes, y yo te voy a enseñar que es necesario sufrir. Hermanos, Dios es el rey de los cielos y de la tierra, y Él tiene poder para quebrar un corazón, no importa lo duro que esté. No importa lo duro que esté ese corazón. Dios es soberano y Él quiebra corazones y se glorifica en la salvación de pecadores rebeldes. Y se glorificó en la salvación del apóstol Pablo. Ese era tal vez el que menos se esperaba que pudiera ser salvo. ¿Tú tienes un amigo así? Que tú dices: si alguien va a ser salvo, este no es. ¿Tú tienes un hijo así? Si alguien va a ser salvo, este no tiene esperanza. No, mi hermano. Dios es el Rey soberano de los cielos y de la tierra. Y Pablo nos dice ahí en 1 Timoteo: si Dios pudo conmigo,
Él puede con cualquiera. Me salvó a mí para que yo sea ejemplo a todos los que vienen. Y yo creo que cada uno de nosotros podemos decir eso. Si Dios me salvó a mí, Él puede salvar a cualquier persona. Hermano, ¿tú te conoces? ¿Tú conoces la profundidad de tu rebeldía, hermano? ¿Tú conoces tu corazón? Yo creo que honestamente, así como Pablo dijo, yo soy el peor de los pecadores, cada uno de nosotros podemos decir, yo soy el peor de los pecadores. Y si Dios nos salvó a nosotros, mis hermanos, eso quiere decir que, ya sea caballerosamente o no, Él rompe los corazones de piedra y los transforma para la gloria de su nombre. Así que con confianza podemos ir y compartir este mensaje del Evangelio. Y Pablo fue llamado por el Señor Jesucristo para ser apóstol, un enviado, un comisionado especial de parte de Dios, por mandato de Dios. Esta es una orden real, esta no es una sugerencia. Dios no le dijo a Pablo, te sugiero que seas apóstol. No, tú eres apóstol. Yo te mando como enviado del Señor. Apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador. La idea aquí, mis hermanos, es que no es que Dios Padre está ya diciendo, yo voy a condenar a esta gente, y de repente Jesucristo dice, no. Yo aquí estoy, yo soy el Salvador. Pablo llama a Dios Padre Salvador también. Él fue el que ideó el plan de salvación. Y Él fue el que envió a su Hijo para rescatar a esta humanidad perdida. Apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Él, el Señor Jesucristo, es amo y dueño de todo, y en Él se fundamenta nuestra esperanza. Aquí Pablo llama a Cristo Jesús nuestro Señor, mis hermanos. A mí me sorprendió mucho el testimonio del pastor John MacArthur, que dijo, yo escribí un libro y le quería poner esclavo. En la portada, esclavo. ¿Cuál es el título del libro? Esclavo. Y no se lo querían publicar. Y le decían, esto no lo podemos publicar con el nombre esclavo porque esto no vende. No vende la idea de que tú sometas tu vida 100% a Cristo Jesús. Esa idea no vende. Nuestros corazones rebeldes rechazan esa idea y quieren independencia total. ¿Qué significa que Jesucristo es Señor? Significa que tú y yo somos esclavos. Y que la voluntad que cuenta es la voluntad de Cristo. Un escritor dice, cuando los creyentes cantamos o recitamos la confesión, Jesús es Señor, estamos afirmando su absoluta supremacía. No solamente sobre el universo físico y moral, no solamente sobre la historia humana, no solamente sobre todos los seres humanos, ya sean vivos o muertos, no solo sobre la iglesia, sino también, ¿saben dónde? Sobre nuestras propias vidas. Hemos sido hechos voluntariamente esclavos. Hemos sido hechos voluntariamente sus esclavos. Estos términos Salvador y Señor se usaban para referirse a los emperadores romanos. Y Pablo dice, solo Dios es Salvador, solo Cristo es Señor. Tu vida merece estar rendida solo a Cristo Jesús. Y ahí es donde está nuestra esperanza, mi hermano, en que tu vida está rendida a Cristo. Tu esperanza no radica en que tú vivas tu vida para construir y edificar tu propio reino. Tu esperanza radica, mi hermano, en que tú estás sometido a este gran Señor y Salvador. Y las buenas noticias, mis hermanos, es que este Señor no es un Señor déspota. No es un dueño que te quiere hacer la vida imposible y torturar. Este es un Señor que es el Dios de gracia y el Dios de misericordia y el Dios de amor. El Dios que se hizo hombre y dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Este es el Señor que Pablo predica, mis hermanos. Y este es el Señor que nosotros predicamos también. ¿Y a quién escribe esta carta el apóstol Pablo? Versículo 2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia
y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor. Pablo había conocido a Timoteo, mis hermanos, cuando Timoteo tenía unos 20 años más o menos, un jovencito de buen testimonio. ¿Y qué fue lo que sucedió? 15 años casi han pasado. Timoteo ya tiene entre 35 y 40 años y es pastor de esta iglesia. ¿Y saben lo que hacía Pablo con Timoteo? Pablo iba plantando iglesias por aquí y por allá con su equipo de trabajo. Y él nunca se olvidaba de las iglesias que plantaba. Y cuando había un problema en alguna iglesia, él llamaba a Timoteo o a Tito y les decía, hey, hay problemas allá. Vete para allá. A ver cómo estaba la situación. A entender cómo estaba la situación. A reprender a algunas personas. A poner en disciplina a otras personas. A poner en orden otras cosas. Timoteo no tenía un trabajo fácil, mi hermano. Y Timoteo era un hombre de ánimos muy débiles. Nos damos cuenta en las dos cartas que le escribe el apóstol Pablo. Timoteo era un hombre que necesitaba mucho apoyo, mucho acompañamiento, y por eso el apóstol Pablo le envía esta carta. ¿Y dónde estaba ministrando Timoteo, mis hermanos? Este verdadero hijo en la fe del apóstol Pablo estaba ministrando en una ciudad sumamente difícil llamada Éfeso. Esta ciudad, mis hermanos, de aproximadamente unos 250,000 habitantes, era una ciudad importante. Era capital del sistema bancario. Ahí tenían el banco. Uno de los bancos principales en Roma. Religiosamente, esta ciudad era una ciudad llena de idolatría. Tenía un centro de magia y de hechicería. Éfeso era una ciudad inmoral. En el centro de la ciudad había casas de apuesta y lugares de prostitución. Así se adoraba al Dios de los Efesios, a la diosa de los Efesios. El evangelio llegó a Éfeso, mis hermanos, y sucede algo bien interesante. Pablo pasa mucho tiempo ahí, más de un año con ellos, entrenando líderes, entrenando pastores. Y después en Hechos capítulo 20 nosotros nos damos cuenta que Pablo llama a los ancianos de Éfeso para despedirse de ellos y les dice, yo no los voy a ver más aquí. Y Pablo les dice, de en medio de ustedes se levantarán falsos maestros. De en medio de estos líderes que Pablo había preparado. Y se levantaron. Y por eso Pablo envió a Timoteo. Para que los confrontara. Habían problemas externos y problemas internos en esta iglesia. Pero ¿saben cuáles son las buenas noticias, mi hermano? Que esta es la casa de Dios y Dios cuida su casa. Que esta es la iglesia del Dios verdadero. Y Dios está escribiendo esa historia y no se equivoca. Dios está escribiendo esa historia que al final de los días va a glorificar su nombre y Él no se equivoca. Amado hermano, amada hermana, tu vida y mi vida y esta iglesia existe para una cosa, por sobre todas: la gloria de este gran Dios que nos ha salvado. La gloria de este gran Dios que nos ha liberado de la condenación eterna. Tal vez tu vida, que es esa línea en toda la historia, es una línea corta. Tal vez es una línea casi insignificante. Pero ¿saben lo más impresionante de todo esto? Que Dios ha decidido escribirte a ti en esa historia. Lo que hace importante tu vida, mi hermano, es que tú eres parte de esta gran historia que Dios está escribiendo. Una historia donde Dios recibe toda la gloria por quién es Él y por lo que hace. Que tu vida y mi vida, hermano, sean reorientadas para vivirse para la gloria del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por la obra de Jesús. Dios, nosotros, pecadores, rebeldes, duros de corazón, Señor, hemos sido salvados por la obra de Cristo. Hemos sido redimidos por la obra de Cristo.
hemos sido regenerados por la obra de Cristo y del Espíritu Santo en nosotros. Y tú nos llamas ya no a vivir para nosotros mismos, Señor. Tú nos llamas ya no a vivir para edificar nuestros propios reinos aquí en esta tierra. Tú nos llamas como iglesia, Señor, no para promovernos a nosotros mismos, sino para exaltar a Cristo, para vivir para la gloria de Cristo. Señor, reorienta nuestros corazones a ti, nuestros afectos, nuestra mente a ti. Y que todo, aún en medio del sufrimiento, lo vivamos para tu gloria, Señor, y para tu honra. Tú mereces ser glorificado, Señor. Tú mereces ser honrado. Y nosotros queremos utilizar bien, administrar bien la vida que tú nos has dado para vivir para tu gloria, Señor. Ayúdanos a hacer tesoros en los cielos, Padre. A usar nuestros recursos, nuestro trabajo, nuestros hogares para glorificar tu nombre, Señor. Que con nuestra boca nosotros traigamos gloria a ti. Que con nuestros pensamientos nosotros traigamos gloria a ti. Bendice a esta iglesia, Señor, con un sentido de tu grandeza y de tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.